¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Hay una cosa que a mí me quedó del derecho, sobre todo del derecho constitucional, cuando me correspondió ver en mi carrera, estudios internacionales, todas las clases de derecho que me correspondió ver. Si bien no soy abogado, tuve que ver un buen contenido de derecho. Yo vi derecho romano, vi derecho constitucional, vi derecho internacional público y privado, vi derecho internacional económico, derecho marítimo, derecho aeronáutico, fui instructor de derecho aeronáutico. Y yo recuerdo, Marcelo, que cuando yo estaba viendo derecho en mis primeras clases de derecho en la universidad, estábamos en medio del debate constituyente. Y eso a mí me sirvió de mucho porque, caramba, se estaba discutiendo el tema de la Constitución y yo estaba viendo derecho constitucional, no había mejor momento, ¿no? Y se hablaba mucho de un tema, Marcelo, en aquel entonces, que era el tema de la legitimidad. Y se hablaba de la legitimidad de origen y de la legitimidad de ejecución. Y yo recuerdo que había un punto que se debatía muchísimo porque se decía, y eso fue repetido a lo largo del tiempo que yo estuve estudiando, entendiendo que yo me gradué en el 2002. Y yo recuerdo que se hablaba entonces mucho de la legitimidad. Y recuerdo muy bien que en el año 2002 inclusive el debate llegó a lo siguiente. Se decía que, bueno, es que tú no puedes derrocar al gobierno de Hugo Chávez porque Hugo Chávez fue electo de manera legítima. Y entonces había una contrapropuesta de eso. Se decía, sí, su elección fue legítima, el origen de su gobierno es legítimo, pero se deslegitimó por el ejercicio en contra de las leyes. Y al haber ido en contra de la Constitución y en contra de las leyes, utilizando las armas de la República en contra de la población, hay una deslegitimación por ejercicio. Por lo tanto, su salida del poder es, valga la redundancia, legítima. Yo puedo entender, Marcelo, y es una pregunta que te voy a decir, te dejo hablar de verdad. Yo puedo entender eso. Yo no sé si es que yo estoy confundido. Yo puedo entender que alguien de origen legítimo, que un poder constituido de forma legítima, pierda legitimidad. Ahora, lo que yo no puedo entender es que un poder de origen ilegítimo, por ejecución, pueda ganar legitimidad. Eso existe, porque entonces aquí parece ser, aquí se dijo que la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, es ilegítima de origen por cuanto no se cumplieron todos los extremos constitucionales para su elección. Pero entonces ahora, los mismos que plantearon eso, pretenden que aceptemos que las soluciones emanadas de esa Asamblea Nacional en origen ilegítima la han legitimado. Y entonces, como han nombrado un CNE que a algunos les gusta y lo dan por legítimo, entonces dice a la Asamblea Nacional ahora es legítimo. Marcelo, ¿me podrías explicar eso? Para explicar la legitimidad, tenemos de origen, como decíamos, que, por ejemplo, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, las primeras, sí, efectivamente fue legítimo. Fueron unas elecciones pobres, paupérrimas, donde en realidad él fue elegido con una minoría insignificante porque hubo abstención. Igual le sucedió a Caldera en su segundo gobierno. Él fue presidente como con el 13% de los votos. Sí, ganó, pero... Y era legítimo, pero un gobierno con mucha debilidad. Y está la legitimidad de desempeño. Esto quiere decir que las instituciones políticas y democráticas deben desempeñarse de acuerdo a los principios constitucionales, legales y democráticos, porque a lo contrario dejan de ser legítimos. Por ejemplo, vamos a ir a un caso en Perú. Alberto Fujimori, en su primer gobierno, fue elegido legítimamente.
Después llegó el momento cuando dio el autogolpe que disolvió el Congreso. Algunos dicen que era correcto, que era necesario. No voy a discutir el punto. En realidad, quizás sí hubiese sido necesario y quizás sí era correcto, quizás todo lo que quieran, pero él no tenía facultad para disolver de esa manera el Congreso y por lo tanto se convirtió en ilegítimo. Hugo Chávez se convirtió en ilegítimo en el preciso instante en que se convocó a la Asamblea Constituyente y esta empezó a dictar, aparte de la Constitución, después dio algunos decretos legislativos, decretos constituyentes, para darle el poder a Chávez. Ahí perdió la legitimidad y eso fue un golpe de Estado, porque la Constitución del 61, como he dicho repetidamente, no preveía que fuese sustituida por una asamblea constituyente, sino por una enmienda constitucional, por una modificación, y el procedimiento era modificar la Constitución por los mecanismos que en ella estaban previstos, y con esa modificación que permitiese llamar a la constituyente, se llamaba la constituyente. Entonces, Hugo Chávez es ilegítimo desde el primer momento. Vamos a la nueva constituyente. La nueva constituyente no cumplió ningún tipo de requisitos para ser llamada. Es ilegítima. Y al final fue ilegítima también en su desempeño, porque ni siquiera dictó una constitución, no hizo nada. O sea, no cumplió ninguna función. Pero esta constituyente llamó a unas elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Un órgano ilegítimo y sin competencia para hacerlo, porque aun cuando fuese legítima, no tenía la competencia para convocar a las elecciones, lo hizo. Se hicieron unas elecciones que son írritas en su origen, y estas elecciones dieron origen a una asamblea totalmente ilegítima, donde los partidos de oposición, de los cuales tú y yo hablamos mal todos los días y a las noches también, tuvieron la acción correcta. No participamos porque esto es ilegítimo. Juan Guaidó, como presidente interino, fue legítimo en su momento, porque él fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional y según la Constitución le tocaba asumir la primera magistratura en forma interina. Al mes perdió la legitimidad porque la Constitución solamente preveía que él fuese presidente interino por un mes. Reconociendo que era absolutamente imposible que en un mes él convocase a las elecciones que estaban previstas, pues he dicho que quizá él debió solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio, ilegítimo entre comillas, que hiciese un análisis de la situación para darle legitimidad. Pero sea como sea, al vencerse su periodo, ya no es ni siquiera diputado y menos aún presidente legítimo. La Asamblea Nacional ilegítima, pero absolutamente ilegítima desde su origen, no puede realizar ningún acto y ni mucho menos nombrar un nuevo CNE que por sí es ilegítimo, no solamente por su origen. Un órgano ilegítimo no puede nombrarlo. Eso es como que tú y yo nos ponemos de acuerdo, junto con nuestros Patreons que están aquí viendo la grabación del programa, y digamos, mira, vamos a nombrar un nuevo CNE. Sí, perfecto. Eso es como que nos juntemos en una mesa, en un bar, y decimos, mira, ¿tú qué piensas? ¿A quién pondrías? Listo, ya hicimos la lista del CNE. ¿Pero eso es válido? No, no es válido. Es un acto nulo de nulidad absoluta. Más que nulidad absoluta, es inexistencia del acto. O sea, llega un paso más allá. No hay forma de convalidarlo. Y más aún cuando vemos que las personas nombradas no tienen la más mínima imparcialidad, porque vemos al presidente abrazado con el tirano Nicolás Maduro, con fotos de Maduro y Chávez atrás. Eso es como que vayan a hacer un Caracas Magallanes y me pongan a mí como árbitro de home, como el umpire de home. ¿Qué voy a hacer? Voy a fallar todas para el Magallanes, yo no voy a fallar por el Caracas. Y si te ponen a ti, vas a fallar todos por el Caracas, porque no somos imparciales en esto. Estamos claramente parcializados en algo. Entonces, ahora, Marcelo, tú y yo habíamos hablado ya de cuando estaba toda esta discusión de cuál era la asamblea legal, la Asamblea Nacional de Guaidó o la Asamblea Nacional que se estaba escogiendo. Y tú dijiste muy claramente en aquel momento, y yo compro en absoluto absolutamente ese argumento, que no, es que no hay parlamento, porque el electo del 2015 se venció. Y en el 2020 no se realizó una elección legítima y legal y con legalidad para escoger un nuevo parlamento. Por lo tanto, no hay ningún parlamento. Pero el gran problema que yo tengo es que yo no entiendo cómo me están vendiendo la legitimidad de un acto
cuando lo que yo tengo entendido, porque así me lo explicó una vez, me lo explicó una vez un profesor de Derecho Constitucional, es que el árbol de la ilegalidad es como un árbol prohibido y sus frutos están envenenados y las semillas de esos frutos están envenenados y si tú siembras esas semillas de esos frutos envenenados, el árbol que saldrá de él también estará envenenado con el veneno de la ilegitimidad. Entonces, ¿cómo es eso que esa Asamblea Nacional es ilegítima? Pero tenemos que aceptar el CNE que salga de allí porque fulano de tal es amigo mío y es una persona intachable. Y entonces ya por eso ya yo legitimé por simpatía. Esa es la nueva. Legitimidad por simpatía. Me simpatiza el que nombraron. Ah, entonces es legítimo. Sí, es que yo puedo comprender que en un momento digan, mira, por necesidad vamos a aceptar algo ilegítimo porque no tenemos otro remedio, porque políticamente es necesario actuar de tal manera. Puedo comprender el argumento, compártalo o no lo comparta, yo no lo estoy legitimando, pero podría comprender eso, que ya mira, por una necesidad política, vamos, pero no pueden legitimar, o sea, no va a ser jamás legítimo un CNE ni ningún acto que emane de esta asamblea ilegítima desde su origen. De hecho, todas las leyes que dictó la constituyente también son ilegítimas. O sea, de ahí en adelante no existe legitimidad. Y efectivamente, del 5 de enero para acá hay un estado de acefalía total. Solamente podríamos aceptar el TSJ en el exilio, que tiene sus detalles, porque hubo fallas en el procedimiento, pero podría subsanarse porque en el peor de los casos hay magistrados que sí cumplen con los requisitos, o sí habrían cumplido con los requisitos. Entonces, el único legítimo son los magistrados que hayan cumplido con todos los requisitos para ser nombrados y que estén en el TSJ de exilio, porque el resto no hay autoridad legítima. Los gobernadores que fueron elegidos por las elecciones que llamó la constituyente también son ilegítimos. Entonces no hay gobernadores y no va a haber alcaldes, no va a haber nada, no va a haber ninguna autoridad legítima que pueda representar a los venezolanos en el exterior. Yo puedo entonces decir lo siguiente. Si es ilegítima la Asamblea Nacional y son ilegítimos sus actos, entonces es ilegítimo el CNE y son ilegítimas las elecciones que convoque ese CNE y son ilegítimos quienes salgan electos en esas elecciones. ¿Estoy en lo correcto, abogado? Totalmente correcto. O sea, yo no estoy loco, yo no me volví loco. Yo no me fumé ninguna hongo piche. O sea, eso es así. Y te lo pregunto con tanto énfasis, Marcelo, porque yo no estoy entendiendo este debate bizarro, estúpido, ridículo que hay en la opinión pública venezolana. Porque entonces, no, bueno, pero es que no, porque es que fíjate, no, Enrique Márquez es un hombre honorable. Y Roberto Picón es un hombre honorable. Mira, hay gente que es honorable hasta la víspera. Decía Gonzalo Barrios, todos los militares son leales al presidente hasta que dejan de serlo. Bueno, en Venezuela todos los políticos son honorables hasta que dejan de serlo. Y muchos ni siquiera hicieron el intento de ser honorables en algún momento. Entonces, ¿cómo es eso que tú vienes y me dices que hay una Asamblea Nacional que no vaya a votar? O sea, porque es que para mayor INRI, o sea, para mayor vejamen ciudadano, con nombre y apellido, Enrique Capriles Radosky, nombre que estará inscrito en la historia de los personajes infames de Venezuela. Un tipo que nos dice, el proyecto del gobierno interino, el presidente Guaidó, lo primero que dijo fue el presidente Guaidó, y el presidente Guaidó, estamos con Guaidó. Después dijo, el proyecto del gobierno interino fracasó. Después nos dijo, hay que ir a un escenario electoral. Cuando viene el escenario electoral dice, no vamos a votar, esas elecciones no son legítimas. Nos manda a que no votemos el tipo. Y después que la gente va, los que fueron a votar, los votos que fabricaron, y se escogió una Asamblea Nacional, obviamente ilegítima, porque él mismo lo dijo, él mismo pide entonces que se reconozca el acto emitido por esa Asamblea Nacional porque nombran a un amigo de él que es Roberto Picón. Y aquí no pasa nada. Y entonces yo siento, Marcelo, que nosotros no podemos claudicar en las discusiones que la gente quiere decir, bueno, pero que eso es la legitimidad, es una cosa abstracta. No, es que ahí es donde hay que discutir. O sea, no podemos reunir el debate de este tipo de cosas. Fíjate lo que nos dicen por acá.
los que se encuentran con nosotros a través de nuestro chat interno, porque recuerden que cuando grabamos este programa conversamos con nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DelaraF. Fíjate, aquí nos dice, Daniel nos pregunta, atención con esta pregunta, ¿y la forma en que se juramentó Guaidó fue legítima, Marcelo? Sí, yo tuve una fuerte discusión en un programa de televisión en la República Argentina con un personaje infame, Alicia Castro, que fue embajadora en Venezuela y alto jerarca del kirchnerismo, que decía, se autonombró presidente. No. La Constitución establecía claramente que el presidente designado de la Asamblea asumía la presidencia interina de la República. Ahí no hay ningún problema. De hecho, ni siquiera necesitaba un acto para nombrarlo, porque eso es automático, como está en la Constitución. No hay presidente, el presidente de la Asamblea asume. Fue como se aplicó en el 11 de abril del 2002, el 13 de abril más bien, cuando Baduel, a quien bien ha pagado el diablo como lo ha servido, que ahorita está preso, pero él trajo de regreso a Chávez. Mientras llegaba Chávez a asumir el poder, Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea, asumió la presidencia. No era vicepresidente, era vicepresidente. Era vicepresidente. Diosdado era el vicepresidente porque el presidente de la Asamblea era William Lara. Perdón, tienes razón. En aquel entonces. Retiro el comentario. No, pero fíjate que si hay algo, pero si hay algo dentro de toda esta legitimidad, fíjate que hay algo importante, que la gran discusión que se dio en aquel momento fue que en el caso de Pedro Carmona, la ilegitimidad de su acto estuvo en que no se juramentó ante la Asamblea Nacional. Que si se hubiese juramentado ante la Asamblea Nacional, el acto hubiese sido legítimo. Eso es algo que hasta el propio chavismo decía. E inclusive, por ahí hubo un chascarrillo, yo se lo pregunté a Carmona, porque Carmona es más lo que calla que lo que dice. Pero había un cuento de que se le había pedido que acudiera a la Asamblea Nacional porque lo iban a juramentar. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional pueda ser presidente de la República simultáneamente cuando el Poder Legislativo es quien controla al Ejecutivo, Marcelo? Ok. En este caso, el cargo es de presidente interino, entonces, en teoría se debe separar de la presidencia de la Asamblea para asumir por un mes la presidencia, entregar la presidencia y regresar a su función como diputado, incluso si quieren, como presidente titular de la Asamblea. Eso no habría habido problema. Nunca se separó y él decía, yo soy presidente de la Asamblea y presidente interino de la República. No existe esa dualidad de cargos. Estábamos hablando un momento de la legitimidad, cómo él se autojuramentó, que no es lo mismo que autonombrarse, porque eso era automático que le podía corresponder. Él simplemente, en un acto sin formalidad, sin que hubiese alguien que le tomara juramento, pero hecho frente a una gran cantidad de población, él juró cumplir la función de presidente. Eso es válido porque no es una formalidad, no tiene por qué poner la mano sobre la Biblia, puede ponerla sobre cualquier cosa que él considera que represente algo por lo que vale la pena comprometerse. Puede ser sobre el Corán si fuese musulmán, sobre el Talmud si fuese judío, pero si que es ateo se le puede... En el caso de España, cuando los presidentes y vicepresidentes y ministros van a jurar su cargo, pueden decidir y se les pone en la mesa una Biblia o una Constitución. Y pueden decidir si juran por Dios o si juran por su honor. Que eso de alguna manera, a mí no me importa por qué tú jures, pero lo más importante, jura por lo que sea más importante para ti. Si lo más importante para ti es tu honor, bueno, jura por tu honor. Si lo más importante para ti es Dios, bueno, jura por Dios. Pero tienes que jurar, ¿no? Correcto. Que es de lo que se trata. Aquí nos dice nuestra amiga Dinora Cudemos. La Asamblea Nacional del 2015 pretendió legitimar a Guaidó por el Estatuto de la Transición y tampoco lo cumplieron. Entonces, aquí se ha jugado la pelota con la legitimidad, Marcelo. Aquí parece que la cosa de la legitimidad parece que es una cuerda elástica que la gente estira y encoge a su real entender y proceder, ¿no? Sí, el Estatuto de Transición pudo haber sido una forma de resolver el problema que su legitimidad terminaba al mes. Pero no hizo absolutamente nada. Pero es que Guaidó también tiene un problema de ilegitimidad de desempeño gravísimo, porque no ha cumplido ninguna de las funciones.
ha habido serias acusaciones de corrupción que no han sido investigadas en lo más mínimo, sino que siguen la política habitual de te pescaron como corrupto de tal puesto, vamos a ponerte en otro, pero no se sanciona. No cumple las funciones de gobierno. De hecho, cuando se dijo que se iba a destituir a Nicolás Maduro, fue porque no fue a la Asamblea Nacional a presentar memoria y cuenta, sino que lo hizo ante el TSJ. Solo por eso dijeron, Maduro ya no es el presidente, porque no cumplió sus funciones. Ahora, cuando Guaidó no ha cumplido las funciones de seguridad interna, seguridad externa, una vez hicimos un programa sobre la identificación de los venezolanos, que es una función de gobierno potentísima que pudo haber cumplido y no quiso cumplir las funciones de defensa, no quiso convocar al ejército nacional en el exilio, que lo hay, porque está gente, militares por cantidad, con lo que yo he hablado, fuerza pública, claro, que se ofrecen y él no los atiende. No vayamos muy lejos. Fíjate tú lo siguiente. ¿Por qué si estos tipos estaban buscando, según decían ellos, un gobierno de transición, un cese de usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres, ¿por qué no fue para ellos una prioridad escoger un nuevo CNE teniendo las potestades esa Asamblea Nacional para hacerlo? Si tan importante era el tema de las elecciones, ¿por qué no nombraron el CNE? Yo creo, Marcelo, que aquí se ha jugado con el asunto de la legitimidad de una forma irresponsable para dejar siempre el poder de decisión a las cúpulas del sistema chavista para que impongan las soluciones. Aquí no manda Jorge Rodríguez en su asamblea, aquí no manda Juan Guaidó en su asamblea, aquí no manda el G4 por completo, aquí no manda Nicolás Maduro por completo. Aquí hay un sistema, el sistema tiene tres patas: la pata del chavismo, la pata de su oposición falsaria y prostibularia, y la pata que permite que el chavismo otorgue las prebendas necesarias para que exista esa posición falsaria y prostibularia, que es la boliburguesía. Esa boliburguesía, que es la que recibe el dinero y las prebendas y las administra para los dos bandos, es la que hace posible la existencia de la oposición falsaria y prostibularia. Esas tres patas no pueden actuar por sí solas. Se tienen que poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo no avanzan. Por esa razón es que tú ves cómo la gran mayoría de las reuniones que se hacen, porque esto es Voz Populi, las reuniones se hacen ahora, Marcelo, en el Hotel Humboldt, el vetusto hotel de raigambre perejimenista, utilizado para reuniones del sistema chavista para tomar decisiones, auspiciado por notables boliburgueses como Alejandro Ceballos, como Raúl Gorrín y como todos estos personajitos de la peor ralea. Pero me van a decir a mí que Lorenzo Mendoza no ha sido consultado en su opinión sobre el asunto, que Juan Carlos Escotet no ha sido consultado en su opinión sobre el asunto, Tobías Carrero, Víctor Vargas Irausquín, la familia Folmer y tantas otras familias de esas que se relataban en el libro de los Amos del Valle y que lamentablemente el día de hoy en su casi totalidad se han entregado al poder del chavismo. No, es que aquí el tema de la legitimidad es lo que se está jugando es, en efecto, Marcelo, en mi opinión, quisiera conocer la tuya, la legitimidad del sistema chavista. Que no importa quién gobierne, que no importa si está Nicolás Maduro, si lo quiere sacar, lo sacamos, pero el sistema se queda con los presos políticos, con los atropellos a las libertades, se queda el sistema. Los tipos, eso es lo que los tipos quieren legitimar. Y para eso quieren imponer este CNE, eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, fíjate que mencionaste el tema de por qué no se nombró un CNE y la excusa siempre fue, mira, lo hicimos con el TSJ y tuvieron que salir todos huyendo al exilio. Ok, sabemos que eso iba a pasar, era de imaginárselo, así como era imaginárselo que si llegan a nombrar un CNE, igual van a tener que salir al exilio, pero eso no les exime de nombrarlo. Entonces, elíjanlo entre gente que esté dispuesta a irse al exilio o a juramentarse vía Zoom cuando esté ya en el exilio. O incluso hay venezolanos que podían haber conformado ese CNE y estaban en el extranjero. Pero lo importante era nombrarlo, porque puede decir, tenemos un órgano legítimo que no va a poder aplicar sus decisiones, pero le quitan la legitimidad totalmente a los órganos que nombra el chavismo. Pero no lo hicieron.
no hubo intención en absoluto, porque tuvieron tiempo de sobra para prepararse. El TSJ lo hicieron un poco apurado y terminó siendo que salieron corriendo a refugiarse en embajadas y demás. Ok, pero porque no había otra forma de planificarlo. Como dije, vamos a buscar entre los que están afuera y se nombra. Y eso le habría quitado toda legitimidad al CNE. Entonces, esa legitimidad no existe. Los amos del Valle, que son los que controlan, bueno, es que ellos son un poco los que controlan y un poco los que sirven, porque es una simbiosis total donde todos estos delincuentes boliburgueses se benefician grandemente y le dicen al gobierno, mira, tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos mejores negocios. Y el gobierno lo hace, no tanto que le haga caso, sino que son socios. Yo no creo que el chavismo le responda a los boliburgueses ni los boliburgueses al chavismo. Se dieron cuenta que estando asociados se pueden hacer recontra más millonarios de lo que ya son. Y ahí está el problema. Ese es, en pocas palabras, el sistema chavista, Marcelo. Y de legitimidad en legitimidad y de ilegitimidad en legitimidad, así va Venezuela directo al foso. Marcelo, gracias por la conversación de esta tarde. Pero gracias, Daniel. Un gusto haber compartido con ustedes y por favor piénsenlo, no se dejen engañar, no hay legitimidad en nada en Venezuela. Más claro no canta un gallo. Hasta la semana que viene.